Mayor decisión para enfrentar el éxodo de venezolanos. Piden representantes al gobierno. El gobierno insistirá ante el Congreso para que apruebe ley que quita 3 ceros al peso colombiano. En audiencia pública, los motociclistas se quejan por el aumento en el SOAT, que consideran desproporcionado. Gracias a la donación de órganos, los trasplantes aumentaron el 21% en un año. Por sus esfuerzos en materia ambiental, condecoran a la Cámara de Representantes. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Diana Margarita Soto, acompañándolos para presentarles las principales noticias de la Cámara de Representantes esta semana. Comenzamos en la frontera con Venezuela, en donde el gobierno puso en marcha nuevas medidas migratorias ante el éxodo de migrantes hacia nuestro país. El presidente Santos convocó a la ayuda internacional porque la emergencia humanitaria se sale de las manos. Entre tanto, desde la Cámara se le pide al Ejecutivo una mayor decisión en sus acciones. Es como si de un momento a otro hubiera llegado a Colombia la población de una ciudad como Ibagué, una invasión de refugiados que Colombia nunca había experimentado y que le exige grandes esfuerzos más allá de la frontera, en donde ya se vive una verdadera emergencia humanitaria. El tema humanitario está bastante complicado, las atenciones médicas son innumerables y además de eso los tenemos durmiendo en las calles, en los parques, unos sin hacer nada, otros haciendo cosas que no deberían hacer, delinquiendo y otros pues tratando de buscar una oportunidad de trabajo. Para los representantes de los departamentos fronterizos, la situación se ha salido de todo control. Las propuestas son duras y definitivas. El gobierno nacional ha sido ausente en de verdad solucionar esas dificultades, sobre todo con los venezolanos, jugándole al cierre o apertura de la frontera cuando quiere el señor Maduro, cuando debiera tener unas posiciones más fuertes, más radicales, cerrar la frontera solo al paso de colombianos que estén en el otro país y requieran del apoyo, por supuesto, de su país. Mientras tanto, los migrantes piden ayuda y comprensión por su difícil situación. Pero aquí estamos luchando, vamos a tratar de juntarnos aquí con gente del gobierno que nos den algo a donde podemos quedar y que nos ayude para ver qué podemos hacer. Dicen que los maracuchos vienen a robar, vienen a hacer esto, pero digo que por uno no podemos pagar todo. Yo vengo a trabajar, ¿me entiendes? Este éxodo ha puesto a prueba la estructura social de Colombia, dejando entrever las graves deficiencias que existen en el país en materia de migración. El fin de semana sangriento que protagonizó el ELN, con lo que llamó un paro armado, muy posiblemente tendrá como único efecto la suspensión de las negociaciones de paz con el gobierno, como lo dejó entrever el presidente Juan Manuel Santos. Consultamos con representantes a la Cámara si hay que aceptar la agonía del proceso o si hay que hacer maniobras de resucitación. Esto nos dijeron. Aunque representantes de la Cámara rechazan atentados del grupo guerrillero, se dividen las declaraciones acerca de si se debe o no continuar con los diálogos de paz. Unos sectores manifiestan que el ELN acabó con las posibilidades de continuar con las negociaciones y otros, por el contrario, esperan que se avance en la concertación de un nuevo diálogo formal en Quito. Las posibilidades de diálogo quedan muy disminuidas. Un grupo que agrede a la población civil, un grupo terrorista, un grupo que no conoce sino la sangre y el dolor, no tiene ninguna intención de diálogo. Aquí se deben aplicar las sanciones ejemplarizantes de una fuerza pública. Yo sí creo que deben continuar las negociaciones de paz, ¿no? Lo que sí hay que rechazar este tipo de atentados que vienen ocasionando un daño pues, a la infraestructura del país. Esperemos que esta organización, al margen de la ley, de verdad se comprometa con el proceso. Mientras exista el clima de hostilidad, de ataque, de guerra emprendido por el ELN, el gobierno nacional no puede ni debe regresar a la mesa de diálogo. Deben de existir hechos reales de paz. El ELN debe de demostrarle al país y al mundo entero que tiene vocación de diálogo y vocación pacifista. No creo que existan condiciones para continuar la negociación con el ELN.
El gobierno no puede volver a cometer los mismos errores que cometió con las FARC. En consecuencia, les debe exigir, primero, que concentren sus hombres en una zona territorial definida por el gobierno y con control militar. Segundo, que cesen todas sus acciones violentas contra la población civil y la población militar. Tercero, que definan cuál es la estructura de unidad de mando para poder empezar la negociación. Y cuarto, que actúen de buena fe en todo el proceso y que cumplan con los compromisos adquiridos en el marco del mismo. Por nada del mundo debemos suspender los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Toda guerra es cruel, por eso necesitamos pasar el capítulo de la guerra. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional debe entender que estamos en el momento de la paz total y que el mejor camino es el diálogo civilizado. El presidente Santos asevera que el paro armado es todo lo contrario a la paz y que mientras no exista esa mínima coherencia por parte del ELN, reanudar los diálogos va a ser muy difícil. En tanto, continúa la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. En la Cámara de Representantes se llevó a cabo un foro para hacer un balance de lo logrado y de lo que aún falta. Los acuerdos de paz con las FARC aún tienen muchos temas pendientes por implementar, según el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, organizador del foro. El punto 1 y el punto 4 les falta muchísima implementación. Está planteado hacer una ley de desarrollo rural y esa ley de desarrollo rural pues hay que discutirla de manera profunda, lo que tiene que ver con el catastro multipropósito. Hay temas que tienen que ver con la despenalización de los campesinos, de los indígenas, de aquellas personas que han hecho cultivos de uso ilícito para bajar las penas. Según el representante Uribe, quedan también pendientes la reforma política, la ley de participación y la ley de procedimiento y de prueba de justicia especial para la paz. También faltan otros puntos que tienen que ver con la reincorporación de los guerrilleros. El tema de la seguridad física de los excombatientes, pero también de los líderes sociales, el tema de la reincorporación económica, los PDEPs, los planes de desarrollo local, territorial, todo el tema de los proyectos productivos. Desde el Congreso de la República se continuará haciendo un balance y un seguimiento a la implementación de estos acuerdos. Vuelve y juega. El Banco de la República y el Gobierno Nacional anunciaron el proyecto que se ha hundido en 3 oportunidades en el Congreso de la República volvería a ser motivo de debate en esta legislatura. Para el gobierno, la propuesta modernizaría el sistema monetario y nos igualaría con monedas fuertes como el dólar y el euro. En el Congreso las opiniones son diversas. La principal preocupación de algunos representantes es que se tomen medidas que realmente dinamicen la economía. Sin duda, restarle 3 ceros al peso facilita la contabilidad, pero la tarea para atraer la inversión, para reactivar la economía, debe ser la de bajar los impuestos y garantizar la estabilidad jurídica. Asimismo, a los legisladores les inquieta que el gobierno no esté preparado para un cambio de este tipo. Por eso prefieren apostarle a iniciativas que garanticen una economía más sólida en el país. Eliminar los 3 ceros no garantiza equilibrar mi moneda con la moneda de otros países. Lo que hace que se equilibre la moneda es que mejore la economía de nuestro país, que evidentemente haya más inversión extranjera en nuestro país, pero además que haya seguridad jurídica en la inversión. Aquí lo que necesitamos es dinamizar la economía, generar inversión en el campo, recuperar nuestra identidad, y nuestra identidad está en el campo. Cambiarle los 3 ceros a un billete, generar una discusión que no le va a generar un impacto real al ciudadano. Según los analistas, esta novedad en la moneda tendría implicaciones en el salario de los colombianos y en el erario público, ya que habría que cambiar los billetes y monedas que circulan en todo el país. La medida de prohibir los parrilleros de las motos en Bogotá no es la única que preocupa a los usuarios de este tipo de vehículos, quienes se sienten discriminados y acosados por diversas medidas en su contra. Una de ellas es el aumento del SOAT, que para este año tuvo un incremento que consideran exagerado. La Cámara de Representantes organizó una audiencia pública para escuchar sus reclamos y plantear soluciones. Mientras que el sueldo mínimo para este 2018 se incrementó en un 5,9% en el país, el valor que deben pagar los usuarios de las motocicletas para obtener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito aumentó en un 10%. Los motociclistas del país sean castigados con unos SOAT que inclusive llegan a costar más que el SOAT de un vehículo particular, 400.000, 500.000, 600.000 pesos. Eso es algo
que no cabe en la cabeza y sobre todo una realidad económica que nuestros motociclistas del país no tienen. Hace pocos días, el fallo negativo a la tutela interpuesta por un grupo de motociclistas con el ánimo de frenar estos incrementos generó más inconformidades en los usuarios. Ante el hecho, el gremio de aseguradoras afirma que esto se debe a los altos índices de accidentalidad, puesto que el 50% de los muertos en las vías son motociclistas, según cifras de la Agencia de Seguridad Vial. Las tarifas son determinadas por la Superintendencia Financiera de Colombia teniendo en cuenta distintos criterios técnicos, entre ellos la frecuencia de los accidentes, la severidad de los accidentes, y son argumentos técnicos pues que se tienen en consideración a la hora de determinar las tarifas. En el mercado nacional, usted puede comprar una moto desde $1.000.000 en adelante. Sin embargo, el costo del pago del SOAT y demás accesorios necesarios para mantenerse seguro en la vía llegan a igualar e incluso superar rápidamente el valor de su vehículo comprado. Muchos de nuestros motociclistas son de los estratos más bajos del país, estrato 1, estrato 2, estrato 3, que son condiciones que los llevaron a comprar una moto en virtud de los altos costos del transporte, hablando de Bogotá. Motos que en su gran medida son para trabajar, la gran mayoría de nuestra gente trabaja como mensajeros, algunos en actividades profesionales como enfermeros. Además de estos reajustes, ya son más de 85 las restricciones que se han implementado en distintos municipios del país y que afectan directamente a los motociclistas. Bueno, la queja de los motociclistas básicamente es la justificación que los gobiernos, tanto nacional como locales, dan para dictar algunas medidas de orden restrictivo al uso de la motocicleta. Una de ellas, la justificación que dan de la accidentalidad, sus consecuencias, y la otra, a situaciones de actos delictivos como lo que acaba de pasar en Bogotá. ¿Qué esperamos del Congreso? Que se nos escuche, porque nosotros somos una solución a la movilidad del transporte en la medida en que el transporte público en Colombia es ineficiente, que se nos escuche para que se tomen medidas de lo que tanto habla el gobierno, que son las famosas políticas nacionales enfocadas a atender nuestras necesidades como usuarios de un vehículo que ayuda a mover colombianos de bien. Durante la audiencia pública, los usuarios de motocicletas se mostraron preocupados por la falta de educación en seguridad vial para todos los autores de la movilidad, así como de la estigmatización del motociclista como delincuente en el país. Una vez más, desde la Cámara de Representantes se pone la lupa sobre el programa gubernamental de Ser Pilo Paga. De nuevo se cuestiona la conveniencia de que esos dineros se dirijan por un lado a un pequeño grupo de jóvenes y por el otro a universidades privadas y económicamente robustas. Con los recursos destinados este año para el programa Ser Pilo Paga, se podría capacitar 1 millón de jóvenes, sostiene la representante Olga Lucía Velázquez. Lo que se busca desde la Cámara es sacar una ley estatutaria para la educación superior, ampliando las posibilidades de acceso a ella por parte de los estudiantes de todo el país. La educación es el camino, la educación es la vía, la educación es la que nos abre oportunidades a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nosotros mismos. Por eso, desde el Congreso vamos a seguir trabajando hasta lograr esa ley estatutaria que necesita este país, para que la educación superior no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos. Necesitamos creer en nuestro capital humano, necesitamos fortalecer el capital humano y darle alternativas, no solamente de aprendizaje, sino también de innovación, de crear empresas y articular todas esas iniciativas que hacen los estudiantes de último semestre, esos emprendimientos, para que esos emprendimientos puedan ser apoyo para la unidad de víctimas, apoyos para Impulsa, apoyos para el Fondo Emprender, para Ciencia y Tecnología, es decir, que podamos articular esos proyectos que generan los estudiantes como una vía real de generación de ingresos y emprendimientos reales. La educación articulada con el gobierno. También seguiremos trabajando por las universidades públicas y que el Estado pague esa deuda social que se tiene con las 32 universidades públicas. Tenemos que replantear el programa Ser Pilo Paga. No podemos seguir fortaleciendo las universidades privadas en detrimento de las universidades públicas. Las metas son, primero, que todos los estudiantes se capaciten técnica o profesionalmente. Segundo, que se fortalezcan los proyectos productivos y se reactive la economía con los mejores profesionales. Y 3, que se garantice la gratuidad en la educación superior. Una de las leyes más exitosas aprobadas en los últimos años es la Ley de Donación de Órganos. Gracias a ella aumentaron los donantes, aumentaron los trasplantes y aumentó el número de vidas que se han salvado.
Balance positivo arrojó el primer año de la entrada en vigencia de la Ley de Donación de Órganos. El número de trasplantes realizados en el país creció 21% en el 2017. La tasa nacional de donantes aumentó casi un dígito, hasta 8,8 por cada millón de habitantes. Hay que decir que esta iniciativa es del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo. Los trasplantes de corazón aumentaron en un 28%, dándole así una oportunidad de vida a los pacientes y devolviéndole la alegría a esos hogares. Los de riñón, los trasplantes de riñón aumentaron en un 24%, disminuyendo los tiempos de espera en la lista y los pacientes renales que estaban o que dependían de una diálisis ya pueden vivir con mucha mejor calidad de vida. Los trasplantes de hígado aumentaron 13% y los de tejidos oculares, esto es muy bonito, un 24%, lo que le devolvió la visión total o parcial a 2.373 personas. Si bien hay ciudadanos que han expresado su voluntad positiva de donar, vale recordar que cualquier colombiano es potencial donante para favorecer a los 2.488 pacientes que están en lista de espera. Lo que queda es fomentar cultura social ante esta importante iniciativa. Más de 26.000 millones de pesos costarán las consultas internas de partidos que se llevarán a cabo parejo con las votaciones para el Congreso el próximo 11 de marzo. Es una suma apreciable si se suma a los 40.000 millones que costó la del Partido Liberal. Frente a esto, consultamos la opinión de algunos representantes a la Cámara. Aunque el Ministerio de Hacienda aprobó la suma de 26.450 millones para la escogencia de los candidatos por la coalición del no y la lista por la decencia, algunos representantes a la Cámara dieron sus posiciones frente a este recurso que ha dividido la opinión pública del país. Lo primero que hay que aclarar es que no es un gasto, es una inversión necesaria para que la democracia funcione y para que las coaliciones puedan llegar a un feliz término. Es darle opciones a la ciudadanía, es una mirada democrática para escoger el próximo candidato a la presidencia de la República. Las consultas internas son un mecanismo democrático para elegir cuál es el mejor representante de una tendencia ideológica o de varias de ellas. Lo que sí es cierto es que los partidos políticos deben avanzar hacia un sistema electrónico avalado por la registraduría y que evite el alto costo de estos procesos en un proceso electoral que finalmente pagamos todos los colombianos. Los partidos políticos deben diseñar mecanismos internos de selección de sus candidatos para no seguir botando el dinero del público a la basura. 27.000 millones en una consulta interna para escoger candidato presidencial el 11 de marzo es un abuso. Menos despilfarro, más disciplina. Bueno, yo creo que la democracia cuesta. Indudablemente puede parecer escandalosa la cifra, pero necesariamente hay unos mecanismos constitucionales, legales, que prevén precisamente la realización de las consultas y pues la registraduría tiene que hacer esas consultas de acuerdo a lo que se ha aprobado en la ley y dos, el Ministerio de Hacienda tiene que desembolsar los recursos. El dinero será destinado para cubrir los gastos logísticos, técnicos y para la impresión de los 30 millones de tarjetones que definirán el candidato único por la centroderecha y de la centroizquierda. La Registraduría General de la Nación, por su parte, asegura que los ciudadanos podrán participar de una sola consulta. Los esfuerzos de la Cámara de Representantes en materia ambiental fueron reconocidos esta semana con una importante condecoración. Se trata de la condecoración al mérito social y ambiental Barón Alexander von Humboldt que entrega la Embajada de Alemania en asocio con la Sociedad Colombiana de Prensa. Fue en reconocimiento a las iniciativas ambientalistas de la Cámara de Representantes. Siguiendo los conceptos constitucionales que el gozar de un ambiente sano es un derecho y asimismo es un deber, pues adelantamos varias alianzas con diferentes entidades. Ejemplo, con el Jardín Botánico, una siembra de árboles. Con la Secretaría de Movilidad pudimos chatarrizar 36 carros que estaban contaminando el medio ambiente. A nivel interno, la Cámara ha realizado campañas ambientalistas y organizado jornadas para tratar temas de interés ambiental como el reciclaje y la problemática del río Bogotá, etc. Aquí nos despedimos. Dentro de una semana estaremos de regreso con las noticias del momento en la Cámara de Representantes. Hasta pronto.